El silencio del salón se quebró cuando el marqués de Monteval dejó caer su copa al suelo, sus ojos fijos en Berenice, mientras entraba con su vestido azul celeste. 15 años de rencor habían tallado líneas duras en el rostro de Edmundo, quien ahora contemplaba a la mujer que una vez juró amar eternamente. Berenice sintió el peso de su mirada glacial, atravesándola como una daga, mientras los susurros de los invitados se extendían como veneno. Este matrimonio es solo un acuerdo, había declarado él con voz cortante al proponerle el contrato que salvaría a su familia de la ruina. Ninguno imaginaba que durante su noche de bodas, cuando las defensas cayeran y las verdades ocultas salieran a la luz, las reglas que él mismo había impuesto se desmoronarían bajo el peso de un amor que nunca había muerto realmente. El verano de 1805 había sido particularmente caluroso en las tierras de Valmonte. Las hojas de los árboles apenas se movían con la escasa brisa, y el aire parecía espeso como la miel. Fue en ese escenario donde Edmundo de Monteval, heredero del marquesado, conoció a Berenice Almedal durante la celebración del solsticio. Edmundo, con sus 23 años recién cumplidos, no había mostrado interés en ninguna de las jóvenes casaderas que su madre le presentaba constantemente. Sin embargo, algo cambió cuando vio a Berenice recogiendo flores silvestres cerca del arroyo que dividía las propiedades de ambas familias. «Disculpe, señorita, pero está en tierras privadas», le dijo Edmundo, intentando sonar severo pero traicionado por una sonrisa. Berenice, lejos de asustarse, le respondió con una seguridad impropia de sus 18 años. «El agua del arroyo no conoce de propiedades, señor, fluye libremente, como deberían hacer las personas». Ese primer encuentro marcó el inicio de un verano de encuentros secretos. Edmundo descubrió en Berenice una mente brillante y un espíritu libre que contrastaba con la rigidez de su educación aristocrática. Ella encontró en él a un hombre diferente a los arrogantes nobles que frecuentaban los salones, bajo el roble centenario que se alzaba majestuoso en el límite entre Valmonte y las tierras de los Almedal. Ambos compartieron lecturas, sueños y, finalmente, un amor que crecía con la intensidad del verano. Fue allí, una tarde de agosto, cuando intercambiaron promesas. «Volveré de Madrid en primavera», dijo Edmundo, sosteniendo las manos de Berenice, «y entonces pediré tu mano formalmente». «Te esperaré bajo este mismo roble el primer día de mayo», respondió ella, entregándole una pequeña flor azul. «Guárdala como símbolo de mi promesa». Lo que ninguno sabía era que Hortensia, la hermana mayor de Berenice, observaba sus encuentros desde lejos, consumida por la envidia. Hortensia, 5 años mayor y aún soltera, había puesto sus ojos en el marquesado de Monteval desde hacía tiempo, viendo en Edmundo no al hombre sino al título y la fortuna. La oportunidad para Hortensia llegó cuando Edmundo partió hacia Madrid para completar sus estudios. Las cartas entre los enamorados comenzaron a fluir semanalmente. Berenice escribía con el corazón abierto, relatando sus días y reafirmando su amor. Edmundo respondía con igual pasión, contando sus experiencias en la capital y los planes para su futuro juntos. Hasta que las cartas de Edmundo dejaron de llegar. Desesperada, Berenice escribió 3 misivas más sin obtener respuesta. Lo que no sabía era que Hortensia, con la complicidad de un sirviente comprado con monedas de oro, interceptaba tanto las cartas que llegaban como las que salían. Pero el plan de Hortensia fue más allá. Con habilidad para imitar la caligrafía, redactó una carta falsa en nombre de Berenice. «Estimado Edmundo, las circunstancias me obligan a ser sincera. Estos meses de separación me han hecho ver con claridad que lo nuestro fue un capricho de verano. He conocido a alguien más acorde a mis expectativas y deseos. Le ruego no busque más contacto conmigo ni regrese con falsas esperanzas. Berenice Almedal». El corazón del marqués se quebró al leer aquellas líneas. El orgulloso Edmundo, herido en lo más profundo, no buscó explicaciones. Su dolor se transformó rápidamente en amargura. Si ella podía olvidarlo tan fácilmente, él haría lo mismo. Mientras tanto, en Valmonte, Berenice esperaba con ilusión el regreso de su amado. El primer día de mayo, tal como habían prometido, acudió al roble centenario desde el amanecer. Las horas pasaron lentamente, convirtiendo la esperanza en preocupación, y finalmente, en desolación. 3 días después, llegó la noticia. Edmundo de Monteval había regresado a sus tierras pero se negaba a recibir visitas. Una semana más tarde, partió hacia el extranjero sin despedirse de nadie.
Debe haber algún malentendido, insistía Berenice a su padre. Edmundo prometió volver por mí. Las promesas de los nobles valen tanto como el viento, hija, respondió el señor Almedal con tristeza. Es mejor que lo olvides. Pero olvidar resultó imposible. Cada intento de Berenice por contactar a Edmundo fue bloqueado, ya fuera por la familia de él, o por la intervención sigilosa de Hortensia. La mentira había cumplido su propósito. Separar dos corazones que se habían jurado amor eterno. Los meses se convirtieron en años. Berenice rechazó varios pretendientes, manteniendo viva una pequeña llama de esperanza. Edmundo, por su parte, se convirtió en un hombre de negocios implacable, expandiendo la fortuna familiar mientras su corazón se endurecía. La traición que nunca existió había creado un abismo entre ellos. Un abismo que parecía imposible de cruzar hasta que el destino, 15 años después, los obligaría a enfrentarse nuevamente, llevando consigo el peso de un amor traicionado y el rencor acumulado durante más de una década. El año 1820 trajo consigo tiempos difíciles para muchas familias aristocráticas de España. Los cambios políticos, las malas inversiones y las sequías consecutivas habían mermado fortunas que parecían inagotables. La familia Almedal no fue la excepción. Don Augusto Almedal contemplaba con preocupación los libros de cuentas en su despacho. Las deudas se acumulaban y las cosechas habían sido desastrosas por tercer año consecutivo. A sus 65 años, veía cómo el patrimonio familiar, construido durante generaciones, se desmoronaba entre sus manos. Padre, debemos considerar la venta de la propiedad del norte, sugirió Berenice. Ahora una mujer de 33 años que, a pesar de mantener su belleza, mostraba en su mirada la melancolía de quien ha conocido la desilusión. Esas tierras han pertenecido a los Almedal desde hace 200 años, respondió don Augusto con voz cansada. Debe haber otra solución. Fue entonces cuando Hortensia, que había permanecido soltera y amargada, vio la oportunidad perfecta para su último movimiento. Quizás la haya, intervino con fingida preocupación. He oído que el marqués de Monteval ha regresado definitivamente de Inglaterra. Su fortuna se ha multiplicado en estos años y está buscando expandir sus tierras. El nombre de Edmundo provocó que Berenice palideciera. 15 años no habían sido suficientes para borrar su recuerdo. ¿Sugieres que le vendamos nuestras tierras?, preguntó don Augusto. Sugiero algo más ventajoso para todos, respondió Hortensia con una sonrisa calculadora, una alianza matrimonial. La propuesta cayó como agua helada sobre Berenice. Casarse con el hombre que la había abandonado sin explicación era impensable. Sin embargo, la situación familiar era desesperada. Lo que Berenice ignoraba era que Hortensia ya había movido sus piezas. Semanas antes, había enviado una carta anónima a Edmundo, informándole de la precaria situación de los Almedal, sugiriendo que Berenice estaba arrepentida de su rechazo pasado y ahora buscaba su fortuna. Edmundo, convertido en un hombre frío y calculador, vio en esta situación la oportunidad perfecta para su venganza. La joven que había roto su corazón ahora necesitaba su ayuda. Qué dulce sería hacerla sufrir como él había sufrido. El encuentro se produjo en el salón principal de Valmonte, la mansión de los Monteval. Berenice entró con la dignidad de quien va al patíbulo, la espalda recta y el mentón elevado. Edmundo la esperaba de pie junto a la chimenea, su figura imponente vestida completamente de negro. El tiempo había sido generoso con él. A sus 38 años, su rostro mostraba líneas de madurez que solo acentuaban su atractivo. Sin embargo, sus ojos, antes cálidos, ahora parecían dos fragmentos de hielo. Señorita Almedal, saludó con una leve inclinación, o debería decir, la mujer que prefirió a otro. Berenice sintió como si la hubieran abofeteado. No sé de qué habla, señor marqués. Fue usted quien desapareció sin explicación. Una risa seca escapó de los labios de Edmundo. Ahórrese las falsedades. He venido a proponerle un acuerdo, no a revivir mentiras del pasado. Las condiciones del contrato matrimonial fueron expuestas con la frialdad de una transacción comercial. Edmundo saldaría todas las deudas de los Almedal, garantizaría una pensión vitalicia para don Augusto y mantendría las propiedades familiares bajo el nombre original. A cambio, Berenice se convertiría en la marquesa de Monteval, con todas las obligaciones sociales que ello conllevaba. Este matrimonio es solo un acuerdo, declaró Edmundo con voz cortante. No espere amor,
ni siquiera cordialidad más allá de lo que exigen las apariencias públicas. Berenice, tragándose el orgullo y el dolor, respondió con igual frialdad. No esperaría menos de alguien que prometió regresar y desapareció sin una palabra. Un destello de confusión cruzó brevemente el rostro del marqués, pero fue rápidamente reemplazado por su máscara de indiferencia. La boda se celebrará en un mes. Mi abogado se pondrá en contacto con su padre para los detalles legales. Cuando Berenice regresó a casa, encontró a su familia esperando ansiosamente. Don Augusto abrazó a su hija con lágrimas en los ojos. No tienes que sacrificarte por nosotros, hija mía. No es un sacrificio, padre, mintió Berenice. Es una decisión práctica. Solo Hortensia sonreía discretamente, saboreando el éxito de su plan. Había logrado unir a Edmundo y Berenice, no por amor, sino por obligación y rencor. Su venganza estaba casi completa. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una última carta, una que cambiaría el rumbo de todas sus maquinaciones. La Catedral de Santa María lucía espléndida aquella mañana de junio. Arreglos florales blancos y dorados adornaban cada columna, y la luz se filtraba a través de los vitrales, creando un espectáculo de colores sobre el suelo de mármol. Todo Madrid comentaba la repentina boda del marqués de Monteval con la hija de los Almedal, una unión que nadie había anticipado. Berenice avanzó por el pasillo central del brazo de su padre. Su vestido de seda marfil, adornado con encajes valencianos, contrastaba con la palidez de su rostro. Los invitados murmuraban al verla pasar, algunos admirando su belleza serena, otros especulando sobre los verdaderos motivos de aquel matrimonio. Al final del pasillo, Edmundo esperaba con expresión impasible. Vestido con un elegante traje negro y una capa forrada de seda azul oscuro, parecía más un juez a punto de dictar sentencia que un novio en su día de bodas. Cuando don Augusto entregó la mano de su hija, el marqués la tomó sin que sus ojos revelaran emoción alguna. La ceremonia transcurrió como un elaborado espectáculo teatral, donde cada actor conocía perfectamente su papel. Los votos fueron pronunciados con claridad, pero sin pasión. Los anillos intercambiados con precisión mecánica. El beso final, apenas un roce de labios que dejó a los presentes con la sensación de haber presenciado un acuerdo comercial más que una unión matrimonial. El banquete posterior en los jardines de Valmonte fue suntuoso, como correspondía al estatus del marqués. Cientos de invitados disfrutaron de exquisitos manjares mientras la orquesta interpretaba valses y contradanzas. Edmundo y Berenice recibieron felicitaciones con sonrisas ensayadas, manteniendo una distancia prudente, entre ellos que no pasó desapercibida para los observadores más atentos. Hortensia, vestida con un llamativo traje verde que acentuaba su palidez natural, observaba la escena con satisfacción mal disimulada. Su plan había funcionado a la perfección. Berenice estaba atrapada en un matrimonio, sin amor con el hombre que una vez la había amado, y ahora la despreciaba. Cuando el sol comenzó a ocultarse, los recién casados se despidieron de sus invitados para retirarse a sus aposentos. La tradición dictaba que la noche de bodas debía consumar la unión, pero ambos sabían que entre ellos no existía más que un contrato firmado con rencor y necesidad. La habitación nupcial había sido decorada con esmero. Pétalos de rosa sobre la amplia cama con dosel, velas aromáticas iluminando tenuemente el espacio, y una botella de champán, enfriándose junto a dos copas de cristal tallado. Un escenario romántico para dos personas que se contemplaban como extraños. «Puede retirarse a descansar, señora marquesa», dijo Edmundo, desabrochándose el chaleco. «No pretendo imponer mi presencia más allá de lo necesario». Berenice, que había permanecido junto a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luna, se volvió hacia él con una expresión que oscilaba entre la indignación y la tristeza. «Después de 15 años, ¿es todo lo que tiene que decirme?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué me odia tanto, Edmundo?». El uso de su nombre de pila, pronunciado con la misma dulzura que recordaba de su juventud, provocó una grieta en la armadura del marqués. Por un instante sus ojos revelaron confusión. «¿Acaso no es obvio?», respondió recuperando su tono frío. «Usted eligió a otro cuando yo le ofrecí mi corazón. Ahora el destino ha querido que necesite mi fortuna». La ironía es poética. ¿De qué está hablando? Berenice dio un paso hacia él. «Fue usted quien nunca regresó, quien nunca respondió mis cartas, quien me abandonó sin explicación». Edmundo soltó una risa amarga. «¿Sus cartas?».
Fue su carta la que destruyó todo. Aquella donde me informaba que había encontrado a alguien más acorde a sus expectativas. El desconcierto en el rostro de Berenice era genuino. Jamás escribí tal cosa. Le envié carta tras carta cuando dejó de responderme. Le esperé bajo el roble como prometimos, día tras día. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras ambos procesaban lo que acababan de escuchar. Había algo que no encajaba en la historia que cada uno creía cierta. Edmundo se acercó a su baúl personal y extrajo una pequeña caja de caoba. De ella sacó un papel amarillento por el tiempo, cuidadosamente doblado. «Esta es la carta que recibí hace 15 años», dijo extendiéndola hacia Berenice, «la que ha alimentado mi rencor durante todo este tiempo». Con manos temblorosas, ella tomó el papel y leyó las crueles palabras supuestamente escritas por ella. Su rostro palideció aún más. «Esta no es mi letra», susurró. «Es similar, pero no es mía. Alguien falsificó esta carta». Edmundo observó la caligrafía con atención. Había pasado tantos años convencido de su autenticidad que nunca se había detenido a examinarla con ojo crítico. Ahora, con la duda sembrada, podía ver pequeñas inconsistencias. Si lo que dice es cierto, entonces. Dejó la frase en el aire, incapaz de completar un pensamiento que desmoronaba 15 años de resentimiento. «Hortensia», murmuró Berenice, recordando de pronto las extrañas actitudes de su hermana, su insistencia en el matrimonio, su satisfacción ante su infelicidad. «Siempre tuvo envidia de nuestra relación, y tiene acceso a toda mi correspondencia». Las piezas encajaron con dolorosa claridad. Ambos habían sido víctimas de una elaborada traición que les había robado 15 años de vida juntos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Berenice, lágrimas que contenían todo el dolor acumulado, la confusión, y ahora, la rabia por el tiempo perdido. Edmundo, conmovido por primera vez en años, se acercó lentamente a ella. Con delicadeza, como quien teme romper algo valioso, secó una lágrima con su pulgar. «Todos estos años», susurró. «Todos estos años», repitió ella. No hicieron falta más palabras. El muro de hielo que Edmundo había construido a su alrededor comenzó a derretirse ante la verdad revelada. Sin pensarlo, atrajo a Berenice hacia sí y la besó con toda la pasión contenida durante 15 años de ausencia. Esa noche, las reglas del acuerdo matrimonial se rompieron. Lo que debía ser un matrimonio de conveniencia se transformó en la reunión de dos almas que nunca debieron separarse. Entre confesiones susurradas y caricias que redescubrían territorios olvidados, Edmundo y Berenice comenzaron a reconstruir lo que la traición les había arrebatado. El amanecer los encontró abrazados, con la certeza de que, aunque el camino no sería fácil, por fin estaban donde siempre debieron estar, juntos. La noticia de que el marqués de Monteval y su reciente esposa partirían hacia Torreblanca, la finca costera de la familia, sorprendió a la sociedad madrileña. Lo que debía ser un matrimonio de conveniencia parecía transformarse en algo más. A juzgar por las miradas que ahora intercambiaban los recién casados, Torreblanca era una hermosa propiedad situada en la costa mediterránea, con jardines escalonados que descendían hasta casi tocar el mar. La casa principal, de piedra clara y amplios ventanales, ofrecía vistas panorámicas del azul infinito del horizonte. Era el refugio favorito de Edmundo, el lugar donde había encontrado paz en sus años de soledad. Ahora, caminando por los senderos de grava junto a Berenice, redescubría su propiedad a través de los ojos de ella. Cada flor, cada rincón parecía cobrar nueva vida bajo la mirada apreciativa de su esposa. «Este lugar es mágico», comentó Berenice, mientras recorrían los jardines al atardecer. «¿Por qué nunca me hablaste de él durante aquel verano?» «Quería traerte aquí después de casarnos», confesó Edmundo. «Tenía tantos planes para nosotros». Las conversaciones fluían entre ellos como si los 15 años de separación nunca hubieran existido. Durante los paseos matutinos, compartían anécdotas de sus vidas separadas. En las tardes, discutían ideas para mejorar las tierras tanto de Monteval como de los Almedal. Por las noches, redescubrían la pasión que el tiempo no había logrado extinguir. Una tarde lluviosa, Edmundo llevó a Berenice a una habitación del ala que permanecía cerrada para la servidumbre. Al abrir la puerta, ella descubrió una biblioteca privada, más pequeña que la principal pero llena de tesoros personales. «Este es mi santuario», explicó él mientras encendía algunas velas. «Aquí guardo lo que realmente valoro. Entre los volúmenes de poesía y filosofía,
Edmundo extrajo una caja de madera labrada. Al abrirla, Berenice contuvo el aliento. Dentro había decenas de cartas, algunas amarillentas por el tiempo, todas sin abrir. «Son tus cartas», dijo él con voz ronca. «Las que enviaste después de nuestra separación. Nunca tuve el valor de leerlas, pero tampoco pude deshacerme de ellas». Con dedos temblorosos, Berenice tomó uno de los sobres. Su propia caligrafía, más juvenil e impetuosa, le devolvió el reflejo de la joven enamorada que una vez fue. «Léelas ahora», pidió con suavidad. «Léelas y conoce lo que mi corazón gritaba entonces». Durante horas, sentados en el suelo sobre una alfombra persa, Edmundo leyó cada una de las cartas. Las palabras de amor, la confusión, la desesperación de Berenice al no recibir respuesta, y finalmente, la resignación dolorosa de quien acepta un abandono sin explicación. Cuando terminó la última carta, las lágrimas surcaban el rostro del orgulloso marqués. «Te fallé», murmuró. «Debí buscarte, exigir una explicación cara a cara». «Ambos fuimos víctimas», respondió ella tomando sus manos. «Lo importante es que ahora conocemos la verdad». Entre los tesoros de aquella biblioteca, Edmundo le mostró algo más. Un pequeño libro de botánica donde entre sus páginas conservaba la flor azul que ella le había entregado como símbolo de su promesa. Marchita pero intacta, la pequeña flor había sido testigo silencioso de un amor que se negaba a morir. Los días en Torreblanca se convirtieron en semanas. Juntos, elaboraron planes para modernizar los viñedos de los Almedal y expandir las operaciones comerciales de Monteval. Berenice, con su visión fresca y su educación autodidacta en administración, aportaba ideas que complementaban perfectamente el conocimiento de negocios de Edmundo. Una noche estrellada, caminando por la playa privada de la propiedad, Edmundo se detuvo y tomó las manos de Berenice entre las suyas. «Bajo estas mismas estrellas, quiero hacer una nueva promesa», dijo con solemnidad. «No podemos recuperar los años perdidos, pero podemos asegurarnos de que cada día futuro esté lleno del amor que nos negaron». Berenice, con el rostro iluminado por la luz plateada de la luna, asintió mientras las lágrimas de felicidad brillaban en sus ojos. «Prometo amarte cada día como si fuera el primero y el último», respondió. «Sin rencores por el pasado, solo gratitud por el presente que nos ha sido concedido». Sellaron su promesa con un beso que contenía tanto la dulzura de su amor juvenil como la profundidad de un sentimiento madurado por el tiempo y la adversidad. La felicidad que ahora compartían parecía indestructible. Sin embargo, en Madrid, Hortensia contemplaba un sobre recién llegado con el sello de Torreblanca, y su rostro se contorsionaba en una mueca de odio. La felicidad de los recién casados era su mayor tormento, y estaba dispuesta a todo para destruirla. La carta enviada desde Torreblanca fue como un puñal para Hortensia. En ella, Edmundo y Berenice anunciaban su regreso a Madrid como verdaderos esposos, unidos ahora no solo por un contrato sino por el amor redescubierto. Las palabras rebosaban felicidad, y entre líneas se leía el perdón implícito hacia el pasado, sin mencionar directamente la traición descubierta. Hortensia arrugó el papel hasta convertirlo en una bola deforme. Su cuidadoso plan de 15 años se había desmoronado en cuestión de semanas. El matrimonio que debía ser la culminación de su venganza se había transformado en el triunfo definitivo de su hermana. «No lo permitiré», murmuró para sí misma, mientras su mente calculadora comenzaba a trazar nuevas estrategias. La oportunidad llegó en forma de Damián Monteval, primo segundo de Edmundo y eterno aspirante al título de marqués. Durante años, Damián había observado con envidia el éxito de su pariente, esperando pacientemente que algún error o la falta de descendencia le abriera el camino hacia la herencia familiar. Hortensia lo encontró en el Café del Príncipe, donde la aristocracia madrileña se reunía para intercambiar chismes y cerrar negocios. «Señor Monteval, qué casualidad encontrarlo», mintió con una sonrisa estudiada. «Justamente pensaba en usted». Damián, un hombre de 35 años con aspecto perpetuamente insatisfecho, arqueó una ceja con interés. «¿En mí? Me siento halagado, señorita Almedal». La conversación fluyó con fingida casualidad hasta que Hortensia, bajando la voz como quien comparte un secreto valioso, mencionó: «Es una pena que su primo haya caído en la trampa de mi hermana, una mujer con un pasado cuestionable». Esa simple insinuación fue suficiente para despertar la curiosidad venenosa de Damián. 2 horas y varias copas de Jerez después,
una alianza nacía entre dos seres unidos por el resentimiento. El plan era simple pero efectivo: destruir la reputación de Berenice, y por extensión, dañar la imagen pública de Edmundo, tan crucial para sus negocios internacionales. La semilla de la duda, bien plantada, podría crecer hasta convertirse en un escándalo que ni siquiera el poder del marquesado podría sofocar. Pero Hortensia necesitaba algo más que rumores. Necesitaba pruebas, o al menos, algo que pudiera pasar por una prueba ante los ojos de la sociedad. Y para ello, recurrió a la debilidad más evidente de la familia Almedal: Rodrigo, el hermano menor de Berenice. A sus 25 años, Rodrigo había desarrollado una afición desmedida por el juego y las apuestas. Sus deudas crecían constantemente. Y aunque el matrimonio de Berenice había aliviado la situación económica familiar, el joven seguía necesitando dinero para sus vicios. Hortensia lo encontró saliendo de una casa de juego de dudosa reputación, con el aspecto desaliñado de quien ha perdido más de lo que podía permitirse. «Pareces necesitar ayuda, querido hermano», le dijo, ofreciéndole su brazo para sostenerlo. «No es asunto tuyo, Hortensia», respondió él, arrastrando ligeramente las palabras por el alcohol. «Te equivocas. Todo lo relacionado con nuestra familia es asunto mío, y estoy dispuesta a ayudarte, a cambio de un pequeño favor». El favor consistía en falsificar algunas cartas comprometedoras, supuestamente escritas por Berenice, a un amante ficticio durante los años previos a su matrimonio. Rodrigo, acorralado por las deudas y el chantaje sutil de su hermana mayor, accedió con la promesa de que nadie resultaría realmente perjudicado. «Solo es una pequeña lección para nuestra hermanita», le aseguró Hortensia, «para que aprenda que no todo en la vida es tan fácil como casarse con un marqués». Mientras tanto, Damián se encargaba de sembrar rumores en los círculos aristocráticos. Insinuaciones sobre la verdadera naturaleza del repentino matrimonio, comentarios sobre la supuesta infertilidad de Berenice, debido a un pasado disoluto, dudas sobre la legitimidad de la unión. Los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Primero en susurros durante los bailes, luego en conversaciones más abiertas en los salones. La alta sociedad madrileña, siempre ávida de escándalos, recibió el veneno con entusiasmo. Cuando Edmundo y Berenice regresaron de Torreblanca, encontraron un ambiente enrarecido. Las invitaciones a eventos sociales habían disminuido notablemente, y quienes los recibían lo hacían con una cortesía forzada que ocultaba mal la curiosidad malsana. «Algo ha cambiado», comentó Berenice una noche, después de un incómodo encuentro con antiguos amigos de la familia. «Es como si todos supieran algo que nosotros ignoramos». La respuesta llegó en forma de una visita inesperada. Lord Harrison, un comerciante inglés con quien Edmundo mantenía importantes negocios, solicitó una reunión privada. «Lamento ser portador de noticias desagradables, Monteval», dijo el inglés con franqueza. «Pero circulan rumores sobre su esposa que están afectando la confianza de nuestros socios». Con frialdad profesional, Lord Harrison expuso las acusaciones: que Berenice había mantenido relaciones inapropiadas con varios hombres antes del matrimonio, que había ocultado un compromiso previo, y que el matrimonio con Edmundo era solo una estratagema para salvar a su familia de la ruina, mientras mantenía un amante en secreto. «Son calumnias absurdas», respondió Edmundo con furia contenida. «Probablemente», concedió el inglés, «pero en nuestro mundo, amigo mío, la percepción es tan importante como la realidad. Varios inversores están reconsiderando su participación en nuestro proyecto de expansión hacia las Américas». La amenaza era clara. El escándalo podría costar a Edmundo no solo su reputación social, sino también su estabilidad económica. Las alianzas comerciales que había construido cuidadosamente durante años estaban en peligro. Esa noche, mientras Berenice dormía, Edmundo contemplaba el fuego de la chimenea con expresión sombría. El veneno había regresado a sus vidas, esta vez amenazando con destruir no solo su amor redescubierto, sino también todo lo que habían construido. Lo que no sabía era que la verdadera prueba para su amor apenas comenzaba. La biblioteca de la mansión Monteval se había convertido en el refugio de Edmundo durante los días turbulentos que siguieron. Rodeado de libros y documentos, intentaba encontrar una solución al cerco que se estrechaba a su alrededor. Los rumores, lejos de disiparse, parecían ganar fuerza con cada día que pasaba. Una tarde lluviosa,
Lord Harrison regresó con una propuesta que hizo estremecer al marqués. «Hay una salida honorable, Monteval», dijo el inglés mientras contemplaba la lluvia golpear los ventanales. «Una anulación discreta del matrimonio, alegando incompatibilidad. Podríamos arreglar que la señora Almedal regrese a su familia con una generosa compensación. Y usted mantendría intacta su reputación comercial». La oferta flotó en el aire como un veneno sutil. Una anulación significaría renunciar a Berenice, pero salvaría el imperio comercial que había construido con tanto esfuerzo. Era una decisión imposible. El corazón contra la razón, el amor contra el deber. «Necesito tiempo para considerarlo», respondió finalmente, con voz neutra, que ocultaba la tormenta interior. Esa noche, durante la cena, Edmundo permaneció distante, perdido en sus pensamientos. Berenice, sensible a los cambios en su esposo, intentó en vano iniciar conversación. El silencio se instaló entre ellos como un muro invisible. «¿Qué sucede, Edmundo?», preguntó finalmente, cuando los sirvientes se retiraron. «Desde hace días apenas me hablas». El marqués contempló a su esposa, hermosa a la luz de las velas, y sintió que su corazón se desgarraba ante lo que debía decir. «Lord Harrison ha sugerido una solución a nuestra situación», comenzó con cautela. «Una anulación del matrimonio podría detener los rumores y salvar mi reputación comercial». El color abandonó el rostro de Berenice. Sus manos, que sostenían una copa de vino, temblaron ligeramente. «¿Y tú lo estás considerando?», preguntó con un hilo de voz. «Debo considerar todas las opciones», respondió él, incapaz de mirarla a los ojos. «Están en juego no solo mi fortuna, sino el sustento de cientos de familias que dependen de mis empresas». Berenice se levantó lentamente, la dignidad intacta a pesar del dolor que la atravesaba. «Entiendo. El deber del marqués de Monteval está por encima de los sentimientos del hombre», dijo con amargura. 15 años atrás no luchaste por nuestro amor. Veo que algunas cosas nunca cambian. Salió del comedor con paso firme, dejando a Edmundo solo con su conflicto interior. Los días siguientes fueron un tormento para ambos. Berenice se refugió en los jardines y la biblioteca, evitando encontrarse con su esposo. Edmundo se sumergió en sus negocios, pasando largas horas encerrado en su despacho. El personal de la casa observaba con tristeza cómo la felicidad recién encontrada se desvanecía bajo el peso de las circunstancias. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Edmundo decidió escribir a Berenice. Necesitaba expresar la confusión que lo atormentaba, la lucha entre su deber como marqués y sus sentimientos como hombre. Sentado a su escritorio, comenzó una carta que intentaba explicar lo inexplicable. «Mi querida Berenice, las palabras resultan insuficientes para expresar la tormenta que agita mi corazón. 15 años atrás, el orgullo me impidió luchar por nuestro amor. Hoy, es el deber lo que amenaza con separarnos nuevamente. Lord Harrison asegura que una anulación salvaría mi reputación y mis negocios. La razón me dice que debería aceptar su oferta, que es lo sensato, lo prudente. Pero cada vez que contemplo esa posibilidad, algo dentro de mí se revela. ¿De qué sirve salvarlo todo si te pierdo a ti? Ya viví 15 años en un desierto emocional por no luchar por lo que amaba. No puedo cometer el mismo error 2 veces». La pluma se detuvo. Edmundo contempló las palabras escritas y comprendió con súbita claridad lo que debía hacer. La carta quedó inconclusa sobre el escritorio, mientras él se levantaba con determinación renovada. No sacrificaría su amor por segunda vez. Lucharía con todas sus fuerzas, enfrentaría a los conspiradores y defendería a Berenice y su matrimonio, costara lo que costase. La decisión estaba tomada. El corazón por fin había vencido. El amanecer encontró a Edmundo cabalgando hacia la modesta casa donde Rodrigo Almedal se había instalado tras el matrimonio de su hermana. La determinación brillaba en sus ojos mientras desmontaba frente a la deteriorada fachada. Rodrigo, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos, pareció sorprendido al encontrar al marqués de Monteval en su puerta. «Necesitamos hablar», dijo Edmundo sin preámbulos, «sobre las cartas falsificadas». El rostro del joven palideció instantáneamente. La culpa, amplificada por el alcohol y las noches sin dormir, había estado corroyéndolo de que accedió al plan de Hortensia. «Yo no quería causar daño real», balbuceó. «Hortensia me aseguró que solo sería una pequeña lección para Berenice». Durante las 2 horas siguientes, Rodrigo confesó todo: la manipulación de Hortensia, la alianza con Damián Monteval,
las deudas que lo habían hecho vulnerable al chantaje. Con cada palabra, el intrincado plan de venganza se revelaba en toda su mezquindad. Estoy dispuesto a confesarlo públicamente, ofreció finalmente Rodrigo, con la mirada de quien busca redención. Le debo eso a mi hermana. Edmundo asintió gravemente. La confesión de Rodrigo era crucial, pero insuficiente. Necesitaban pruebas tangibles de la conspiración. El siguiente paso lo llevó a las oficinas de sus empresas comerciales. Durante días, Edmundo y sus contadores más leales revisaron meticulosamente los libros de cuentas, buscando irregularidades. La sospecha de que Damián había intentado sabotear sus negocios se confirmó al descubrir registros alterados y transacciones sospechosas. Mi primo ha estado desviando fondos y manipulando contratos para desacreditar mi gestión, explicó Edmundo a Berenice esa noche. Pretendía que nuestros socios perdieran confianza justo cuando los rumores sobre ti alcanzaran su punto máximo. Berenice, que había recuperado la esperanza al ver la determinación de su esposo, sugirió el paso final. Debemos enfrentarlos públicamente, en un lugar donde no puedan escapar ni negar sus acciones. La oportunidad perfecta se presentó con el gran baile anual de la Condesa de Elianor, el evento social más importante de la temporada. Toda la aristocracia madrileña estaría presente, incluidos Hortensia y Damián, que habían ganado notoriedad con sus preocupados comentarios sobre el matrimonio Monteval. La noche del baile, Edmundo y Berenice hicieron una entrada calculada. Ella, radiante con un vestido de seda azul que recordaba el color de la flor que una vez le entregó a su amado. Él, imponente y sereno, saludando con cordialidad a quienes semanas atrás habían evitado su compañía. Hortensia, desde un rincón del salón, observaba con inquietud la confianza que emanaba de la pareja. Su nerviosismo aumentó cuando vio entrar a Rodrigo, sobrio y elegante por primera vez en meses, acompañado por Lord Harrison y varios socios comerciales de Edmundo. La trampa estaba tendida. En el momento en que la orquesta hizo una pausa, Edmundo solicitó la atención de los presentes. Con voz clara y firme, expuso la conspiración que había amenazado su matrimonio y sus negocios. Presentó las pruebas contables del sabotaje de Damián, las cartas originales de Berenice que demostraban la falsificación, y finalmente, cedió la palabra a Rodrigo. La confesión pública del joven Almedal provocó un silencio sepulcral en el salón. Cuando terminó de hablar, todas las miradas se dirigieron hacia Hortensia, que intentaba desesperadamente mantener la compostura. Niego categóricamente esas acusaciones, declaró con voz temblorosa. Mi hermano está claramente confundido por sus excesos con la bebida. Fue entonces cuando Damián, viendo que el barco se hundía, decidió salvar su propio pellejo. Fue idea suya desde el principio, acusó, señalando a Hortensia. Ella falsificó la carta que separó a los marqueses hace 15 años. Ella planeó cada detalle de esta campaña de difamación. El salón estalló en murmullos escandalizados. La condesa de Elianor, con la autoridad que le confería su posición social, ordenó a Hortensia y Damián que abandonaran inmediatamente su residencia. La sociedad madrileña no tolera a quienes utilizan la calumnia como arma, sentenció con frialdad. Pueden considerarse excluidos de cualquier evento social respetable en el futuro. Mientras los conspiradores eran escoltados hacia la salida, Edmundo tomó la mano de Berenice y la besó con devoción ante todos los presentes. Era su declaración final. Estaban unidos por un amor que había sobrevivido a la traición, la separación y la calumnia. El regreso a Monteval esa noche tuvo el sabor del triunfo. No solo habían defendido su honor y su amor, sino que habían expuesto la verdad que durante tanto tiempo les había sido negada. Por fin eran, ante los ojos de todos, lo que siempre debieron ser. Verdaderos esposos unidos por el amor más auténtico. La primavera había llegado con renovada fuerza a las tierras de Monteval. Un año después de la batalla que había limpiado sus nombres y consolidado su unión, Edmundo contemplaba desde la terraza los jardines renacidos bajo el sol de mayo. Las rosas que Berenice había plantado con sus propias manos formaban un tapiz multicolor que se extendía hasta el horizonte. El sonido de risas lo hizo volverse. Berenice avanzaba por el sendero principal, su figura ligeramente más redondeada por el embarazo de 6 meses. A su lado, don Augusto Almedal caminaba apoyado en un bastón, pero con el rostro rejuvenecido por la felicidad. Tu esposa insiste en supervisar personalmente cada detalle del jardín,
comentó el anciano al llegar junto a Edmundo. Le he dicho que debería descansar más. Intentar detenerlas sería como pretender que el sol no salga cada mañana, respondió Edmundo con una sonrisa cargada de amor. Berenice se unió a ellos, sus mejillas sonrosadas por el ejercicio y la vitalidad. Estamos plantando un roble, anunció con entusiasmo, justo donde termina nuestro terreno y comienza el de mi familia. Un símbolo de nuestra unión. El pequeño árbol, apenas un retoño, había sido plantado esa mañana en una ceremonia íntima. Con el tiempo, crecería hasta convertirse en un gigante como aquel bajo el cual se habían prometido amor eterno durante su juventud. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y don Augusto se había retirado a descansar, Edmundo y Berenice caminaron solos hasta el joven roble. La tierra a su alrededor estaba húmeda por el reciente riego, y sus hojas tiernas se mecían con la brisa vespertina. A veces aún me parece un sueño, confesó Berenice, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. Después de tanto tiempo, tanto dolor. No fue un camino fácil, respondió Edmundo, acariciando suavemente el vientre donde crecía su primogénito. Pero cada paso, incluso los dolorosos, nos trajo hasta aquí. Se sentaron en un banco de piedra instalado junto al retoño. Desde allí podían contemplar tanto las tierras de Monteval como las de los Almedal, ahora prósperas gracias a la gestión conjunta que habían implementado. ¿Sabes?, dijo Edmundo tomando las manos de Berenice entre las suyas. Este matrimonio comenzó como un acuerdo, pero se convirtió en mi salvación, en nuestra salvación. Ella sonrió, recordando aquellas palabras frías con las que él había definido su unión al principio, palabras que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Los años siguientes trajeron más felicidad que penas a la familia Monteval Almedal. El nacimiento de su primer hijo, Eduardo, fue seguido 2 años después por la llegada de una niña a la que llamaron Clara, en honor a la madre de Berenice. Hortensia, tras su caída en desgracia, abandonó España para instalarse en Francia, donde vivió en un modesto retiro, alejada de la sociedad que una vez había intentado manipular. Rodrigo, redimido por su confesión, encontró su camino como administrador de las tierras familiares, demostrando un talento inesperado para los negocios agrícolas. Y cada aniversario de bodas, sin importar dónde se encontraran, Edmundo y Berenice intercambiaban cartas de amor, manteniendo viva la tradición que la traición había intentado destruir. Cartas que hablaban no solo de pasión, sino de gratitud por el tiempo recuperado, por la familia construida, por el amor que había trascendido el tiempo y el dolor. Bajo el roble que crecía fuerte y vigoroso, las generaciones futuras escucharían la historia de un amor que sobrevivió a 15 años de separación, a la traición y a la calumnia. Un amor que, como el árbol, había echado raíces profundas y se elevaba hacia el cielo, cada vez más fuerte, cada vez más alto.